Buena. ¿Cómo? No, bien. Ya está grabando. Excelente. Acerca un poquito la compu, a ver si se ve mejor el pizarrón. Bueno, estuve probando también, el último video lo grabé en la parte de atrás de secretaría, está bueno porque se ve el pizarrón más amplio incluso. Porque tengo un pizarrón nuevo, capaz que después lo uso. Justo hoy decidí quedarme, pero las próximas clases capaz que esté ahí. Bueno, buenas a todos. Esta clase vamos a estar un poco discutiendo, entonces, Cerebralidad Ampère, la de Faraday y algún ejercicio que haya quedado. Pero bueno, primero me gustaría remitirnos a el segundo video de esta semana, que es donde vimos el primer video, habíamos visto efecto Hall y fuentes de campo magnético en general, hablando de generalidades, que igual algunas generalidades no sirven porque en realidad, sin decírselos, les hice mención a una ley que se llama ley de Biot-Savart, pero bueno, sin la forma funcional. Sí vimos que cuando tenemos una carga de movimiento o una corriente, esa carga de movimiento es una fuente de campo magnético. Y el campo magnético que genera es perpendicular al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos una carga en un punto y queremos ver el campo magnético que genera en otro punto. Es perpendicular al mismo tiempo a la velocidad con la que se mueve la carga y al vector que va desde el punto donde está la carga moviéndose hasta el punto donde queremos calcular el campo magnético. ¿Sí? Y también, en particular, la dirección y sentido, habíamos visto que era el de Q por B por B. O sea, la dirección y sentido del campo magnético que genera una corriente o una carga de movimiento. Pensemos en una carga de movimiento. Por B por R, ¿no? Perdón, Q por B por R. Se me vino una especie de infarto mental. Disculpen. Ahí va. Q por B por R. Esta es la dirección y sentido del campo magnético. Eso es lo importante. Lo otro que vimos es que, como generalidad, que decae también el módulo de ese campo magnético, decae como 1 sobre R cuadrado. O sea, decae como el cuadrado de la distancia. Al igual que en la ley de Coulomb, el campo eléctrico de una carga puntual decae como el cuadrado de la distancia. Bien. Vieron que hay un montón de analogías entre campos eléctricos y campos magnéticos, ¿no? O sea, por algo, si no lo vieron todavía en alguno de los libros, o lo que sea, van a ver que a esta área se le llama electromagnetismo. Y no como se solía hacer, que se le llamaba electricidad y magnetismo, cuando la gente todavía consideraba que eran dos cosas completamente separadas, parecidas, pero separadas. En realidad la razón por la cual se llama electromagnetismo es porque en realidad es todo parte de lo mismo, por eso es todo tan similar, ¿no? Totalmente. O sea, es el mismo efecto en realidad, es el mismo fenómeno. Lo que pasa es que lo observamos de forma distinta, pero es el mismo fenómeno. Es el mismo fenómeno, sí. Imagínense entonces que, por ejemplo, que tenemos una carga de movimiento y yo, en vez de tomar el sistema de referencia de la Tierra, respecto al que estoy viendo el movimiento de la carga, queremos hacer cálculos, pero el sistema de referencia, si la carga se está moviendo con velocidad constante, queremos hacer cálculos en el sistema de referencia de la carga. Eso quiere decir que para nuestro nuevo sistema de referencia, la carga no se está moviendo. Y en ese caso, que no tendríamos campo magnético, no tenemos fuerza magnética, no estaría ejerciendo ninguna fuerza magnética. Y bueno, en ese caso, en realidad se vería el efecto de la carga, se vería reflejado igual, pero se vería reflejado en una fuerza eléctrica, en este caso. Pero sería igual que la magnética, que el efecto en el otro sistema tendría la carga magnética. Bueno, la carga de movimiento, digo. Sí, cuando uno plantea estas cosas con un poquito más de rigurosidad matemática, bastante más de la que vamos a manejar en este curso, o la que seguramente. O sea, eso es una cosa que se ve recién tercero o cuarto año de la carrera de física, o sea que es una rigurosidad matemática que claramente no vamos a meternos. Pero cuando uno se mete con ese tipo de rigurosidad matemática, en realidad deja de plantear campos eléctricos y campos magnéticos, ¿no? Y pasa a plantear una cosa nueva, que es no importa, ni siquiera lo voy a nombrar. Es un objeto nuevo
¿sí? Que tiene en cuenta eso que dice Rodrigo, ¿no? De que si la carga está en movimiento relativo a mí, entonces veo un campo magnético, pero si está quieta y eléctrico, pero si está quieta respecto a mí, entonces en realidad es solo un campo eléctrico, pero los efectos son los mismos, ¿sí? Y compensa, ese nuevo objeto compensa por los efectos de que las cosas se estén moviendo, en realidad depende de donde uno lo esté mirando, ¿no? Yo tengo cargas que están en movimiento, siento que generan campos magnéticos, pero si me pongo a correr al lado de esas cargas, de manera que ahora las veo quietas, ¿sí? No tendría sentido decir que es un campo magnético, porque si alguien me dice, pero hay un campo magnético, pero esas cargas no se mueven, no generan campos magnéticos. Bueno, está. Este efecto que toma en cuenta los efectos eléctricos y magnéticos a la vez, también tiene en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se mueve relativo a... Claro, totalmente. Por eso Pero, es uno de los motivos por los cuales hablamos de electromagnetismo, porque en realidad si es electricidad o si es fuerza eléctrica o magnética, en muchos casos depende simplemente del punto de referencia. Pero el efecto es el mismo. también para que vean, ¿no? Que, o sea, esto es para ser muy cliché, es la punta del iceberg, ¿no? O sea, hay tanto para hablar de electricidad y magnetismo que esto es recién como el bordecito, que física, por ejemplo, tiene tres materias sobre esto, ¿no? Con niveles de dificultad que van aumentando hasta que uno ve ese tipo de cosas en tercer o cuarto año. Y después puede seguirlo viendo más allá todavía en los posgrados, ¿no? O sea, hay teoría electromagnética de maestría, de doctorado. O sea, para que vean que este tema, así como lo ven, es como raspando la superficie. Sí, totalmente. De todas formas, les da un panorama bastante útil para No, y las aplicaciones aparte o sea, solo con la superficie, solo con esto que vemos, ya podemos explicar un montón de cosas en realidad. Sí. ¿No? Bueno. Y eso también es un poco lo que tiene, o sea, esto que tiene su dificultad, nadie dice que no, tiene su dificultad, pero aún así es recién los comienzos de el electromagnetismo, igual ya nos permite explicar un montón de cosas. Sí, bueno, estos conceptos ya los fenómenos electrostáticos en sistemas biológicos los podemos explicar bastante completamente con estos conceptos. Bueno, muchas de las aplicaciones tecnológicas con estos conceptos ya se entienden muy bien y de hecho son diseñadas en base a estos conceptos. Entonces, tampoco hay que ir tanto más profundo, si bien existe esa profundidad que mencionaba. Bien, entonces, ¿alguna pregunta de esto? Básicamente lo que estamos diciendo acá es que, entonces, si tenemos una carga de movimiento, va a generar un campo magnético en todo el espacio. Eso ya lo sabemos porque sabemos que ejerce fuerzas sobre otras cargas de movimiento, ya lo estamos viendo. Sabemos que el módulo decae como 1 sobre la distancia al cuadrado y que la dirección del sentido va como el producto B por R, pero pesado por el signo de la carga que está generando el campo magnético. O sea, eso se puede invertir en caso de que sea una carga negativa. Con eso nomás, de hecho, podríamos utilizar una ley que se llama ley de Biot-Savart para hacer cálculos de cómo sería el campo magnético que genera una corriente y demás. Pero el problema es que esos cálculos suelen ser engorrosos, por eso no solemos utilizar la ley de Biot-Savart y usamos otra ley, que en realidad es una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, que tiene 4 ecuaciones fundamentales, que en esta semana vimos 2 ya. Pero bueno, y hay otra que la mencionamos, en cierto sentido, la inexistencia de los monopolos. Ahí ya tenemos 3. Y la cuarta, en realidad, no la vimos. Fíjense que eso que mencionamos al pasar, ¿no? De que no existe el monopolio magnético, o sea, que no existe la carguita suelta magnética. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar de magnetismo, cuando recién empezamos a hablar de magnetismo? Dijimos que uno tenía las cargas eléctricas, positivas y negativas, las líneas de campo salían de las positivas, entraban las negativas, pero como uno no tenía cargas aisladas magnéticas, ¿sí? No tenía una cosa como carga positiva magnética y carga negativa magnética, entonces esa era la razón por la cual las líneas de campo magnético siempre se cerraban sobre sí mismas. Bueno, eso así que mencionamos al pasar es una de las 4 leyes fundamentales del electromagnetismo. Sí. Es la que no tiene nombre, casualmente, pero
pero es una de las 4 leyes fundamentales del electromagnetismo. Sí. Otras dos. No le llamaban. ¿Le llaman ley de no monopolio? Gauss del magnetismo o algo así, ¿no le llamaban? Creo que no. Nunca escuché a nadie le llamar Gauss del magnetismo. Sí, yo lo escuché a alguna Para mí gente. siempre fue ley de no monopolios. Ahí va. Inexistencia de los monopolios. Sí. Pero bueno, las otras dos son, bueno, 2 de las otras 3 son las 2 que Rodrigo puso en los videos de esta semana, ¿no? La ley de Ampère ¿Y la otra? Y la otra. La otra es la ley de Gauss. Ley de Gauss. Que normalmente estaba en el programa. Este año decidimos sacarlo del programa. Saltear la ley de Gauss. Pero básicamente en la ley de Gauss, nosotros lo que vimos es la ley de Coulomb. ¿Sí? En realidad, la ley de Coulomb la podemos obtener a partir de la ley de Gauss. Y de hecho, la ley de Gauss es una versión más fundamental de la ley de Coulomb. ¿Se acuerdan? La ley de Coulomb nos decía cómo era la fuerza o el campo eléctrico que genera una carga puntual. Y a partir de eso, si tenemos cualquier otra configuración de cargas, que las consideramos estáticas, o sea, que están quietas, podemos calcular la fuerza del campo eléctrico que generan. Y con eso tenemos, sumándolas, simplemente. Al sumo tenemos que hacer una integral cuando tenemos que sumar algo que es una distribución continua. Es una suma. En cambio, la ley de Gauss es más fundamental porque no es solo válida para cuando las cargas están estáticas, sino que siempre vale. Si las cargas se estuvieran moviendo, también vale la ley de Gauss. Entonces es un poco más fundamental. Pero es un poco más difícil de concebir en general porque tienen que saber un poquito de cálculo vectorial y demás, entonces decidimos eliminarla. Pero básicamente la ley de Gauss... No hay manera de no hacerla con integral, de hacerlas integrales, digo. No, o sea, claro. De Gauss necesariamente hay que integrar. Sí. Pero lo que tiene, o sea, es tan fundamental que uno en realidad puede derivar la ley de Coulomb a partir de la ley de Gauss, ¿no? Sí. Por eso es que es más general. O sea, uno puede partir. A ver, históricamente la razón por la que se empieza por la ley de Coulomb es porque es más sencilla, es mucho más obvia, mucho más intuitiva la ley de Coulomb. ¿Sí? Porque uno puede ver cómo son los sentidos de las fuerzas en función de los productos de las cargas, ese tipo de todas las cosas que ya hablamos al principio del curso. Es mucho más intuitiva. Y aparte, se encontró antes, ¿no? Es como se descubrió el fenómeno, ¿no? O sea, la ley de Coulomb empezó siendo una ley absolutamente empírica. O sea, alguien lo observó y escribió bueno, y a mí me parece que las cosas que yo veo tienen esta forma, y es eso, es una ley empírica. Pero en realidad uno podría partir de la ley de Gauss, que a su vez es consecuencia de propiedades de los campos vectoriales, o sea, es una cosa que uno casi que la podría derivar hasta matemáticamente, la ley de Gauss, y de ahí llegar a Coulomb. Es un camino más largo, un poco más arduo, más complejo matemáticamente, pero lo puede hacer. ¿No? Sí, totalmente. No era la idea del curso. Claro. No es la idea del curso. Pero en fin, lo que podemos resumir es que la ley de Gauss nos habla de cómo las cargas generan campos eléctricos. ¿Sí? Después, tenemos la ley de Ampère, que es la otra que vimos, que nos dice de cómo las corrientes generan campos magnéticos. ¿Sí? Después tenemos la ley de Faraday, que ahora vamos a discutir un poquito de vuelta, pero ya vieron los videos. Nos dice de cómo un campo magnético variable genera un campo eléctrico. ¿Sí? Y después tenemos la inexistencia de monopolos, pero que también le podés incluir el efecto de la corriente de desplazamiento. A la ley de Ampère, le podés incluir la corriente de desplazamiento. Perdón, a la existencia del monopolo, no. A la ley de Ampère también le podés incluir otro término que tampoco vamos a llegar a ver, pero que te habla de cómo los campos eléctricos variables también generan campos magnéticos. Y entonces ahí tenés una descripción de cómo son los efectos en cuanto a campos de todas las cargas y todas las corrientes. Y esas son las cuatro ecuaciones fundamentales. Y son fundamentales porque describen completamente la teoría. Ahora falta una ecuación más. Profe, ¿y la ley de Lenz? Está dentro de Faraday. Está dentro, ¿no? Está dentro claro, es el signo de menos de la ley de Faraday. Exacto. Miren, les voy a mostrar. Para que se hagan una idea, estas son las 4, o sea, si miran acá, estas son las 4 ecuaciones de Maxwell, que son las 4 leyes fundamentales del electromagnetismo, se llaman ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Son estas 4. Están acá a la izquierda donde dice forma puntual. Así,
con esas 4 líneas uno describe todo el electromagnetismo. Todo. No necesita más nada. Bueno, precisamos una cosa más nomás, que es cómo se relacionan los campos con las fuerzas, y ahí viene la fuerza de Lorentz, si querés. Y de esta forma, o sea, estas son las mismas, ¿no? A la izquierda y a la derecha son la misma ecuación, solo que una está escrita en forma de derivadas, la otra está escrita en forma de integrales. Ninguna está escrita como nosotros las vimos, porque, bueno, nosotros, como dijimos, esto recién empieza y hay como mucho más para construir arriba, ¿no? Pero esta es la ley de Gauss, la tercera es la ley de Gauss, esta es la que no vimos. Faraday y Ampère son estas dos que están acá, son las que Rodrigo les habló esta semana en los videos. A todos los efectos, para la ley de Ampère pueden ignorar este último término, que no lo vemos en el curso tampoco. Este más, al final, este lo pueden ignorar. Eso también se agrega después. Y ven que acá está la última, que es la de no existen monopolos magnéticos. Pero en realidad uno podría, solo con esta primera columna, esas 4 cositas que están escritas ahí, y cómo se relacionan los campos y las fuerzas, es describir todo el electromagnetismo. Sí. Bien, ahí tenían a la izquierda, el H de la izquierda básicamente algo relacionado con el campo magnético, es otro observable a partir del campo magnético, y el D con el campo eléctrico. Con el campo eléctrico, básicamente. Es otra forma de describirlas, que no nos vamos a meter en detalles, pero ahí estaba todo. Eso junto con la fuerza, o sea, que relaciona un poco, bueno, está bien, generaste campos, pero esos campos que le hacen a los objetos, a la materia, y eso te lo da la fuerza de Lorentz, que es básicamente la fuerza de Lorentz es la fuerza de Q por E. La suma de Q por E, que es la fuerza electrostática, y Q por B cruz B, que es la fuerza magnética. Es eso. Eso se llama fuerza de Lorentz. Si suman esos dos términos. Claro. ¿Sí? Básicamente te dice, tenés una zona. Dale. No, que cuando veíamos el selector de velocidades, ¿se acuerdan que decíamos que la fuerza Q por E tenía que ir para un lado y Q por B cruz B tenía que ir para el otro? Bueno, ahí lo que estábamos diciendo implícitamente, sin decirlo por nombre, era que la fuerza de Lorentz tenía que ser cero. Sí. Ese era el punto. Sí. Y básicamente la fuerza de Lorentz te dice, bueno, está. Las ecuaciones de Maxwell te dicen cómo se generan todos los campos eléctricos y magnéticos a partir de corrientes. Bien, ahora tenés una zona que tiene campos eléctricos y magnéticos. ¿Qué fuerza sufre? Eso te lo da, a partir de esos campos eléctricos y magnéticos, te lo da la fuerza de Lorentz. Te dice, una partícula con carga Q y velocidad B va a sufrir una fuerza que es Q por E más Q por E más B por B. Bien, pero bueno, ¿qué entendieron? Entonces vamos a un poco a la ley de Ampère. ¿Qué me puede contar un poco qué es la ley de Ampère? O qué está relacionado, por lo menos. Como les decía, utilizar lo que se desprende de esto, que es una ley que se llama ley de Biot-Savart, que sería como la ley de Coulomb, pero para el magnetismo, es un poco complicado, porque hacer estas sumas, si uno tiene una espira de corriente, por ejemplo, tiene que sumar y que calcular el campo magnético, tiene que partir la espira en pedacitos, calcular la contribución al campo magnético de cada pedacito de corriente y sumarlo para todos, que termina teniendo que hacer una integral. En cambio, la ley de Ampère, en algunas situaciones, con ciertas geometrías y ciertas simetrías, nos permiten calcularlo mucho más fácilmente, el campo magnético. Entonces, ¿qué me cuenta un poquito? Que consideramos una trayectoria amperiana que esté cerrada y todo más fácil. Bien, estamos hablando de una trayectoria, un anillo amperiano, una trayectoria amperiana, aparece. Estoy totalmente de acuerdo, pero no cualquiera, ¿no? Para que todo sea más fácil, en ciertos casos vamos a encontrar trayectorias amperianas que le hacemos algo y nos da mucho más fácil el campo magnético. Y en general, ¿qué nos relaciona la ley de Ampère?
El campo y la corriente. Campo magnético, ¿no? Ahí El va, campo campo magnético y la corriente. Bien. Ahí Sofía dijo también en el chat y Lucía también. Bueno, Lucía dijo lo mismo, campo magnético con corriente. Sofía agregó un extra, que dijo la circulación magnética. Ahí va. Con las unidades de corriente. La circulación magnética me gustó. O sea, relaciona el campo con la corriente a través de la circulación del campo magnético. Bien. Entonces, ¿y cómo definíamos? ¿Cómo es la circulación del campo magnético? ¿Sí? O que nos cuenten. Sí, Puede ser cuéntanos qué entienden ustedes que es la circulación del campo magnético. A lo largo de una trayectoria, ¿no? O sea, la circulación necesariamente necesita una trayectoria. Vamos que tenemos una trayectoria cerrada, ¿no? Ahí. Y está circulando, la circulamos en este sentido, por decir algo. Yo capaz que voy a fijar mi cosa entonces. ¿Qué entienden ustedes que es la circulación del campo magnético? ¿Tiene esa trayectoria? ¿Tiene un campo magnético por ahí? Esos son mini campos magnéticos. No estoy del todo de acuerdo sobre eso. En general, lo que tenemos es una región donde hay campo magnético. Capaz que no todo, pero el campo magnético está. Lo generó algo. Sí. Todavía no, tiene por qué ser, y no tiene por qué ser el mismo en todo el anillo tampoco. En general, la gracia de Ampère es que vamos a elegir la trayectoria para que el campo sea igual en todo el anillo, o por lo menos que tenga propiedades simétricas que nos permitan hacer algunos cálculos sencillos. Pero eso es porque vamos a elegir la trayectoria de manera inteligente para que las cuentas sean fáciles. Pero no necesariamente porque para cualquier trayectoria el campo sea el mismo. Exacto. Pero vamos un poco más atrás. O sea, ¿qué es la circulación? No estoy de acuerdo con que sean mini campos magnéticos que se producen cuando se mueve por el anillo. El campo ya está ahí. ¿Sí? El anillo el anillo es un camino imaginario, ¿no? O sea, es una línea que uno hace y se imagina en la cabeza. No es algo físico. Sí, es simplemente un caminito que uno hace en su cabeza, ¿no? Y la pregunta es, ¿tengo el campo ahí en el espacio, en esa región del espacio? ¿Hay un campo magnético? Me imagino un caminito por el espacio. Me lo imagino, lo dibujo en mi cabeza. ¿Qué entienden por circulación del campo en ese caminito? Hasta todo el campo que se produce ahí, sí, que hay ahí, bueno, remotamente uno podría decir algo que considera el campo magnético en todos los puntos de la trayectoria, sí. Y un poquito más. Esto de las cargas del campo. El campo no tiene cargas, ¿no, Leila? Esto es imagínense que es una región vacía del espacio. Para las corrientes. No, ahí hay un campo magnético. O sea, no hay nada físico ahí. Lo que sí hay un campo pasando por ese lugar. Empecemos imaginando que acá está vacío, así que no hay ni cargas, ni corrientes, ni nada. Después vemos qué pasa si hay. Flujo, en realidad lo consideramos para... Flujo es para Faraday. Hay un flujo a través de la superficie que rodea el anillo, si quieren,
pero no estamos considerándolo en este caso. Estamos hablando de la circulación. Así que te adelantaste un poquito. Si quieren, miren la ecuación y vamos a interpretarla. Capaz que la escribo entonces. Y capaz que sí, ¿no? Si adelantamos Bien. un poco. Para que me veas, pues spotlightear. Así quedan. Ya te puedo ver. Ah, no puedo. Bueno, entonces, definimos. Acá vamos a tener, en todos estos puntos vamos a tener un campo magnético. Capaz que en algunos es nulo, capaz que en otros no, pero en general la circulación. No es el movimiento de las corrientes, no. No, O sea, se yo re- cuando decía principio- al movimiento de las cargas no me refería, ya sé que en un campo magnético no hay cargas, me refería a las cargas de las corrientes que generan al campo. No Claro, es eso, ¿no? pero capaz que el campo magnético fue generado las corrientes que generan este campo magnético están lejos. Entonces acá no hay nada, no hay corrientes. Entonces en la circulación acá no hay ninguna carga asociada, ni corriente, ni nada. Ah, Ese es el tema. Imagínense como cuando tenían una región de campo eléctrico, las cargas no tenían por qué estar ahí, ¿no? Podían estar en el infinito, habían creado el campo eléctrico allá muy lejos, y uno Sí, observaba solo los efectos de ese campo eléctrico en la región. Pero no tenía por qué estar, lo que lo generó no tenía por qué estar ahí. ¿Esto le sonaba? ¿De videos? Este es un circulito. Sí. Que se ve horrible, ¿no? Pero... sí, la circulación del campo. no. Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hago yo este cálculo? O sea, ¿qué representa este cálculo? Matemáticamente, si quiere. Me paro en un punto, ¿no? En este punto. Capaz que acá, no sé, hay un campo magnético. A ver si tengo otro color que me funcione. Va para acá. En este punto, ese es el vector campo magnético. ¿Sí? ¿No era la integral de la proyección del campo en la dirección de por L? Exactamente. Exacto. Y el dl va a ser un vector que es tangente a la trayectoria, ¿no? Estoy de acuerdo, 100%. O sea, agarramos el campo, consideramos la componente tangencial de este campo, ese es el BDL, la componente tangencial. Si quieren, lo que podemos considerar es que estamos partiendo esta trayectoria en muchos pedacitos, chiquitos así, muchos segmentitos, suficientemente chiquitos como para considerar que en todo el segmento el campo es constante, porque bueno, si te mueves poquito, va a variar poquito el campo. Entonces, considerás la componente tangencial del campo, lo multiplicás por el largo de este segmentito, ese es el módulo de DL, y lo sumás para todos. Eso representa esto. Entonces, la integral representa que estás sumando, y el circulito representa que la trayectoria en la que estás sumando es cerrada. Partís del mismo punto y volvés al mismo punto. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que si proyectamos este BDL, el campo magnético queda apuntando para acá, tangente, la componente tangencial. Acá va a quedar así la componente tangencial. Acá sí, acá sí, acá sí. Y ahí lo vamos sumando todo. ¿Tiene sentido que se le llame circulación, entonces, teniendo en cuenta esta definición? Yo como que no coordino. ¿Por qué la suma se le llama circulación? No sé, no encuentro la... No, claro. La integral representa la suma. Eso sí, eso siempre lo... Sí. Ahí estamos. O sea, lo digo... Sí. A la circulación se le llama a la integral en el camino cerrado de la proyección en la curva. O sea, se le llama a todo, no solo a la integral. ¿No? La integral simplemente representa una suma. A todo se le llama circulación. ¿Por qué se le llama circulación? Bueno, capaz que no vamos a hacer cuentas con esto, ¿no? Pero imagínense una cosa. Imagínense un río. ¿Sí? ¿Se imaginan un río?
Imagínense un río y el río es recto, sigue de largo, ¿sí? No hace cosas raras. ¿No? Imagínense, adentro del río ustedes ponen un circulito de algo. ¿Sí? O se imaginan, igual que con esto, se imaginan un circulito en un pedacito del río. ¿Sí? Circulación se refiere a cosas que están girando, ¿no? O sea, circulación se refiere a algo que gira, ¿verdad? Entonces, ahora imagínense que ustedes hacen ese circulito, se imaginan ese circulito en el río que sigue de largo, recto, ¿verdad? Si ustedes hacen la cuenta, esa cuenta que están haciendo ahí, ¿sí? En cada pedacito del círculo, ¿no? Como el río siempre, el flujo de agua siempre apunta en el mismo sentido, ¿sí? Estoy diciendo flujo, pero no me refiero al flujo que decías vos, Sofía. Ese es otro flujo. El vocabulario nos queda capaz que un poco corto. No te estaba tomando el pelo. Me refiero a que, en serio, que hay diferentes usos para la palabra flujo y el que vos decías estaba bien, pero no era esto a lo que yo me refiero. El flujo de agua. Sí, bueno, está relacionado igual. Sí. Sí, pero o sea, las palabras a veces quedan un poco cortas, pero si uno hace la cuenta esa, ¿no? Y se imagina que el flujo de agua es el campo magnético y hace esa cuentita, ¿tá? ¿Alguien se anima o se imagina cuánto va a dar esa cuenta si, así, sin hacerla, ¿no? Si el río sigue todo de largo y yo me imagino un circulito sobre la superficie del río? Sin hacer cuentas, o sea, rápidos, ¿cuánto les parece que va a dar eso? Anímense, no. Lo primero que se les venga a la cabeza. 0, sí, va a dar 0. Está, perfecto. Va a dar 0. ¿Por qué va a dar 0? ¿Tá? Porque, déjenme hacer, a ver si puedo hacer un dibujito. Voy a compartir. Dale, compartir. A ver, imagínense esto, ¿no? Tienen el río. Como es algo muy chiquito en algo muy grande, entonces no va a importar tanto. No es por eso. Ya vamos a ver. Mira. Tenemos el río que fluye todo para allá, ¿no? O sea, el agua, toda recta, toda en el mismo sentido. ¿Sí? O sea, esos vectores representan la velocidad, si quieren, del agua. Claro. Y me voy a imaginar un círculo acá. Cualquier trayectoria cerrada en realidad, pero mejor vamos a hacer distinto. Créanme que esto vale para cualquiera, pero vamos a dibujar mejor un cuadrado. ¿Tá? Va a ser más obvio. ¿Sí? Y acuérdense que nosotros lo que queremos hacer es el campo, que es, en este caso es la velocidad del agua, la proyección sobre el largo que va a tangenciar a la curva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este lado? ¿Qué pasa en este lado del cuadrado? ¿Cómo son la velocidad y el largo del cuadrado en esa arista? Perpendiculares, Son perpendiculares, así que ¿cuánto me va a dar 0. la velocidad proyectada en el largo? Me va a dar 0, ¿sí? En este lado me va a dar 0. En este otro lado, Lo mismo, ¿no? lo mismo, también me va a dar 0. Así que el cuadrado sirve para sacarse esos dos casos de arriba que son fáciles. ¿Qué va a pasar en este lado de acá? ¿Cómo son la velocidad? Estamos circulando en este sentido, ¿no? O sea, en este sentido. Así que el dl apunta en este lado, el dl apunta igual que el flujo de agua. ¿Cómo me va a dar la proyección? ¿O cómo son la velocidad con el dl? Tendría que ser distinto de 0, pero opuesto al que va por abajo, ¿no? Dijiste exactamente lo que íbamos a decir. De este lado, la velocidad va para allá, el dl va para allá, así que cuando haga la proyección, no sé qué me va a dar, pero me va a dar algo positivo. Me va a dar mayor que 0. Porque la proyección involucra el coseno, y el coseno de estas dos cosas que son colineales es 1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Pero de este lado,
¿sí? La velocidad va para allá y el dl va para allá. Así que cuando haga la proyección, el ángulo entre los dos, ¿cuánto es el ángulo entre los dos? ¿Cuánto es el ángulo entre la velocidad que va para la derecha y el dl que va para la 180. izquierda? 180. 180. Así que ahí va a haber un coseno de -1 y esto me va a dar menor que 0. Y en particular, como dijo Mateo, esta parte de acá abajo va a ser el opuesto de esta parte de acá arriba. ¿Sí? Uno es menos el otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hago... Cuando hago este lado, me da 0. Cuando hago este lado, me da 0. Y cuando hago este lado, me da opuesto de este lado. Claro, o sea, el ¿Qué va- total te va a dar 0. El total me va a dar 0. ¿Tá? Y ahora, piensen esto. Ahora vamos a la parte más intuitiva de este asunto. ¿Ustedes dirían, esta agua que sigue de largo, bien recta, sigue de largo, el río se va? ¿Ustedes dirían que esa agua está circulando por acá, por este cuadrado? Acuérdense que circular significa girar, ¿no? O sea, ¿ustedes dirían que el agua está girando acá? Y no. No tiene mucho sentido, o sea, no parece muy intuitivo decir que el agua está girando por acá, está circulando por acá. ¿Sí? Porque, fíjense, el agua que empieza en este pedacito del cuadrado imaginario nunca va a dar toda esta vuelta. ¿Sí? Entonces, sino que va a empezar por acá y se va a ir. Entonces, como que no tiene mucho sentido pensar que el agua está circulando por ahí. ¿Sí? De nuevo, circulando en ese sentido de moviéndose por ahí. No se está moviendo por ese cuadrado, no está girando por ese cuadrado. ¿No? Ahora vamos a imaginarnos otro. ¿Sí? Y aparte ustedes, si miran el campo todo recto pasar de largo, tampoco dicen que el agua está girando de ninguna manera, ¿no? Está moviéndose recto. ¿Tá? Pero ahora imagínense que están en el medio de un torbellino en el agua. ¿Sí? Un tifón, ¿sí? En el agua. Dibujarlo, yo a ver cómo lo dibujabas. Ja, posa círculos, Gil. Círculo. Ah, ¿Tá? Entonces, estoy en el medio, ¿sí? Este es como el centro de acá donde nadie sabe qué está pasando, ¿sí? Y alrededor el agua está tipo tifón, ¿no? O sea, ¿sí? Está girando como un remolino en el agua, ¿sí? Y yo ahora me tomo un anillo de vuelta, ¿tá? Esta vez soy más inteligente, me va a tomar un círculo, ¿sí? No importa, la forma de la curva no importa. O sea, si no me creen, piensen de vuelta en el campo recto que teníamos antes. Si en vez de ser un cuadrado era un círculo, también les iba a darse. La cuenta iba a ser un poco más difícil, pero también les iba a darse. ¿Tá? Ahora, me tomo otra trayectoria que imagino, ¿sí? La imagino como que circula así en sentido horario. Y en cualquier pedacito de la curva tengo la velocidad del agua y tengo el dl de la curva. ¿Sí? Y si este círculo es concéntrico con el flujo del agua, acá siempre me va a dar positivo estas cosas, ¿no? O ni siquiera si es concéntrico. Fíjense que no importa cómo yo dibuje este círculo, nunca me va a pasar, así yo dibuje mi anillo amperiano, hace una cosa así. ¿Sí? Nunca me va a pasar que el dl vaya contrario al agua. O sea, nunca me va a dar negativo, siempre me va a dar positivo. ¿Sí? Siempre estoy yendo, aunque sea parcialmente, en el sentido del movimiento del agua. ¿Sí? Así que en todos los pedacitos estos que decía Rodrigo, que uno separa el anillo amperiano en este pedacito,
y en este pedacito, y en este pedacito, en todos esos pedacitos me va a dar algo positivo. Así que cuando sume en todo este anillo, ¿qué me va a dar? ¿Me puede dar 0? No. No, me va a dar algo positivo. Eso te cuantifica cuánto está circulando. Va a ser más grande cuanto Claro. más se parezca a algo como está en el dibujo. Exacto. Cuanto más se parezca a algo que está girando, cuanto el campo más se parezca a algo que está girando, como es este campo de flujo de agua, más es la circulación. Sí. Y cuanto la más... circulación es 0 cuando uno intuitivamente dice este campo no está girando, está siguiendo de largo. ¿Sí? Y cuanto más negativo, cuanto más esté girando, pero en el sentido contrario a como yo me muevo en la curva. Claro. Y el módulo de la circulación es cada vez más grande cuanto, en este caso, por ejemplo, si fuera agua, y esto fuera un remolino, por ejemplo, tenés un sumidero de agua, la pileta, cuanto más rápido esté girando el agua, mayor va a ser la circulación, porque la velocidad es mayor. Te está diciendo que está circulando más. Bueno, de la misma forma, en el campo magnético, como ya ven, hay muchas analogías entre los fluidos y los fluidos que son los campos de velocidades de un fluido y los campos vectoriales que describen los campos magnéticos y eléctricos. En este caso, cuanto mayor sea el campo magnético, más va a circular, porque es el análogo a que esté girando más rápido. ¿Tá? Hay una analogía por fuerte. eso se llama circulación. Por eso se llama circulación, porque cuantifica de alguna manera cuánto el campo ese está girando en el espacio. Si está yendo recto, ¿cuánto está girando? 0. Entonces no hay circulación. Un campo recto que siempre apunta al mismo sentido nunca te va a dar una circulación. Nunca, jamás te va a dar una circulación. No importa el anillo ampereno que se te ocurra. Así se te ocurre la forma menos euclidiana, bueno, tiene que ser euclidiana, la forma más bizarra que se te ocurra, ¿tá? Jamás un campo que sea todo recto te va a dar una circulación. ¿Por qué? Porque no está girando. Mientras que un campo que vos que esté girando, por ejemplo, en una pileta o en un tifón o en un torbellino o lo que sea, siempre te va a dar una circulación, positiva o negativa, nunca te puede dar 0. ¿Sí? No importa de nuevo el anillo que te tomes. Mientras sea en una curva cerrada, todas cosas razonables, ¿no? Pero nunca te va a dar 0, porque eso efectivamente está girando. Bueno, por eso se llama circulación. Porque lo que te dice en el fondo es, si haces la cuenta esa para un anillo cualquiera, te dice cuánto está girando el campo en el fondo. ¿Se entendió un poco más ahora por qué es circulación? ¿Alguna pregunta de eso? Buenísimo. Bueno, y ya que estamos con esa analogía y con el dibujo de Fede, podríamos haber hecho una partida de Pictionary directamente. Bueno, ya que estamos... No, pues ya que estamos con eso, así intuitivamente, en el caso de tener un fluido, para tener, por ejemplo, la pileta, para tener un torbellino, algo que se parece a algo que está girando, o sea, que una circulación de la velocidad que no sea nula, ¿qué tiene que haber? Pero vos querés dar cálculo vectorial también. ¿Y sí? ¿Querés hablar del rotor del agua también? No, bueno, puede ser. Pero sí, está bien, dale. Sí, está bien. O sea, en la pileta, ¿qué tiene que haber para que se genere un remolino? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se genera? Me parece que acá nadie le da los platos. Bueno, uno lo puede hacer a prepo. ¿Puedes repetir que se...? Si tenemos, no sé, la pileta, ¿no? Agarramos la pileta, estamos lavando los platos, se nos tapó la bacha, entonces se está acumulando agua. ¿Y qué tenemos que hacer para que empiece a suceder un remolino? Espontáneamente. Sacar la mugre. Tengo Bueno, sí. Sí, y sacar la mugre, destaparla. Ahí bien que empieza a caer así el agua, ¿no? Pero ¿por qué empieza a caer así? ¿Cuál es la diferencia entre que esté la mugre y que no esté la mugre? El agua circula. El agua, ¿y por qué circula?
Estoy de acuerdo. Porque no está la mugre. ¿Y por qué cuando no está la mugre circula y cuando está la mugre no circula? Igual, me parece que se te está escapando un poco la analogía. Ahí. ¿Por qué? Porque en realidad no necesariamente circula, ¿no? Cuando tenés un sumidero no necesariamente circula. No necesariamente circula. Puedes tener divergencia negativa y retrocero, o sea que... Sí, bueno, está, pero es un caso súper particular. No, Ni tanto. Ni tanto. El embudo funciona así, el embudo no circula. está, pero en realidad generalmente tenés una componente tangencial que le estás dando Sí, o porque sea, estás haciendo algo y se circula- genera. Circula porque tenés una asimetría, eso sí. Claro. Tenés siempre una componente ahí tangencial de la velocidad. Estoy diciendo una condición necesaria para que esté la circulación, no suficiente. Claro, hay algo que lo obstruye cuando está tapado. Y cuando lo destapás, cualquier componente de la velocidad, porque el agua se está cayendo, básicamente. El agua se está yendo por el agujero de la bacha. Y entonces, como tiene alguna velocidad tangencial, está yendo así. Como en un planeta, si entras con una velocidad muy pequeña, un planeta, no sé, el Sol lo iría a traer así, iría circulando hasta que se sumaría. Y bueno, lo importante es que necesitas algo que te atraiga o repela el campo de velocidad adentro. Y bueno, y acá pasa lo mismo. Para que haya una circulación, va a tener que haber algo acá adentro. Para que la circulación no sea nula, va a tener que haber algo adentro que sea o bien una fuente de velocidad, que sería como una canilla, o bien algo que atraiga. Y lo que pueden hacer eso son las corrientes. Y de ahí sale la ley de Ampère, básicamente. En realidad, lo que te dice la ley de Ampère, entonces dice que esta circulación del campo magnético acá, si estamos en el vacío, va a ser μ0, que es la permeabilidad magnética del vacío, ¿se acuerdan del 4pi por 10 a la menos 7? Por la corriente total, es lo que habíamos visto, corriente total, que atravesaba la superficie. Y en los videos yo dije, bueno, si bien esta trayectoria no tiene por qué estar contenida totalmente en un plano, para fijar ideas, para que sea más sencillo de imaginar, pensemos que está totalmente contenida en un plano. Entonces siempre vamos a tener corrientes que están entrando o saliendo, ¿sí? Entonces, uno puede, por ejemplo, imagínense que tenemos un conductor acá saliente, no sé, y uno, otro dos entrante, y dos, y otro entrante, no sé. Y tres. Entonces, perpendiculares al anillo. Profe, y por lo que dijimos que haya corrientes entrando o saliendo, hacen que se produzca la circulación, ¿no? Aunque un campo magnético ya está. Sí. Sí, exacto. Si el campo- No importa que si alguien... hubiera- Claro, si hubiera un campo magnético externo a esas corrientes que algo más lo genera, la circulación de ese campo magnético va a dar cero. Y lo único que va a generar una circulación es el campo magnético generado por las corrientes que están ahí adentro. ¿Quién me puede decir en este ejemplito acá cuál es la corriente total y tot en función de I1, I2 y 3? No es una pregunta trivial. No, es una pregunta trivial. Una, La corriente total que atraviesa la región encerrada por la trayectoria cerrada imaginaria que nosotros nos consideramos. I2 más I3 menos I1. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Por qué I2 más I3 menos I1 y no I1 menos I2 menos I3? ¿Por qué esa elección de signos? Porque hay dos que son entrantes y una que es Claro. saliente. Pero Hay otra razón. podría poner negativas las entrantes y positivas las salientes. ¿Por qué son positivas las entrantes y negativas las salientes? La regla de la mano derecha. Ah, eso me gusta mucho más. ¿Sí? Porque de vuelta aparece la regla de la mano derecha en esto. ¿Sí? Y cuando ustedes tienen una curva que está circulando, ahora si ponen los dedos en el sentido de la circulación, en este caso en el sentido horario, pongan su mano frente a la pantalla y giren los dedos en el sentido horario, el pulgar les va a dar la dirección que es positivo. ¿Sí? Fíjense que si hubiéramos elegido la circulación en sentido antihorario, si Rodrigo hubiera puesto las flechitas para el otro lado, entonces el sentido positivo sería saliente
Y ahí los signos serían al revés. Las corrientes positivas serían las salientes, sería I1 sería positivo, y I2 y 3, que son entrantes, serían negativos. Así que de vuelta entra la regla de la mano derecha en todo esto. Sí. Y ahora ya podemos ver varias cosas. Uno, que si la trayectoria que consideramos, imaginaria, el anillo amperiano ese, no encierra ninguna corriente que le atraviesa a través de la superficie, ¿cuánto vale la circulación de campo magnético? Es nula. Es nula. Si I2 más I3 se balanceara con I1, o sea, I1 vale igual a I2 más I3. Hace que la corriente total sea 0, por ende también es nula. Exacto. Bien, tenemos eso. Se balancean y la circulación vuelve a ser 0. ¿Y qué más? Después, ¿qué pasa si una de las corrientes, por ejemplo, I1, no entra perpendicular a la superficie que encierra la trayectoria, sino que entra chanfleada con un ángulo θ respecto a la normal? La tenés que multiplicar por coseno de teta, ¿no? Ahí va. Estoy de acuerdo. ¿Por qué por coseno? Porque es la proyección de la corriente que sí atraviesa, ¿no? La corriente que atraviesa normalmente sería el coseno. Sería la corriente por el coseno del ángulo, la componente normal. Entonces tendríamos que poner el valor de ella por el coseno de teta. Claro. Aunque no creo que ningún ejercicio les pase. Pero bueno, para que lo sepan. Claro, porque es la corriente que atraviesa normalmente, digamos. ¿Ok? ¿Qué más? Si tenemos entonces una corriente, pero que la atraviesa así. Está en el mismo plano del pizarrón. O sea, en vez de tener I1, I2 y 3, tenemos una corriente única que atraviesa en el mismo plano del pizarrón la zona esa. ¿Cuánto vale la circulación? ¿Considero que sería coseno de 90 o no? Sí. ¿Y en ese caso? Me da 0. 0. Ah, Porque en realidad no la está atravesando, ¿no? O sea, Claro, no está esta atravesando. era mi duda. Decía, si está en el mismo plano, la pongo arriba, no atraviesa. claro. Bueno, por eso no la atraviesa. Por eso sigue siendo 0 la circulación. Exacto. Bien. Vamos a usar ahora la ley, si les parece, si te parece a vos también, Fede, la ley Ampère para calcular el campo magnético que genera una corriente. Dale. Un conductor rectilíneo, podemos considerar que es infinitamente largo. Mi duda es, ¿por qué nos quedamos sin ejercicio en el repartido? ¿Por qué metimos este teórico en este repartido? No, pero ejercicios de esto vamos a hacer en la semana que viene. Sí. Ah, Porque el tema es que o sea, nosotros pusimos el práctico 5 para que ocupara 2 semanas, pero en realidad el teórico correspondiente a eso era tipo una semana y un poquito. Entonces, ahora el siguiente práctico va a agarrar un pedacito de esto y un pedacito del siguiente. Nos va a quedar Hay un pequeñito desfasaje. Después con ondas nos vamos a poner de vuelta en fase. Está genial, porque nos había quedado con unos compañeros, con como 4 compañeros hablamos de que queríamos ver el ejercicio 10 que nos había resultado larguísimo. Dale. Medio confuso, pero seguimos con esto. No tenemos Ahora lo miramos igual, capaz que es final de la clase. Pero me gustaría ver si esto también lo hicimos en los videos, pero bueno, me gustaría ver si entendieron bien los porqués y demás. Entonces, supongo que tenemos un conductor muy largo. Mi concepto de recta es...
Pasa que se me olvidó un poquito. No mejoró mucho, pero se entiende. Supongo que circula una corriente I hacia arriba. ¿Sí? Y yo quiero calcular, no sé si fuera la mejor idea considerarlo en esta perspectiva. Dibujar o saliente o entrar Sí. al Vamos a hacer saliente, sí. Ahí me percaté, porque si no iba a tener que hacer todo en perspectiva y era... Bueno, supongamos que tenemos un conductor saliente, el pizarrón. Capaz que la perspectiva está buena para ver la dirección. Y queremos en un punto cualquiera, supongamos, ya que tengo espacio por acá, un punto acá. En un punto P, quiero calcular el campo magnético que genera, suponiendo que la única fuente del campo magnético es esta corriente de un conductor infinitamente largo que le conduce a una corriente I. ¿Sí? Entonces, supongamos que en ese sentido, el vector que une la fuente, que es nuestra corriente, y el punto P es un vector R, y el módulo de R le llamamos R sin nada. ¿Ok? Entonces, lo que queremos calcular es el campo magnético en el punto P. ¿Ok? Ahora, haciendo las consideraciones anteriores, que lo que les decíamos que era, en realidad está implícito en la ley de Biot-Savart, ¿qué sabíamos de la dirección y sentido del campo magnético que genera una corriente? Eso es lo de la circunferencia, sí. Esa parte, que vamos a usar la ley de Ampère para calcular el módulo del campo magnético. Pero la dirección y sentido ya la podemos ver sin considerar la ley de Ampère. ¿Qué es tangente a la circunferencia del radio? Estoy de acuerdo. ¿Por qué? El campo. Porque consideramos una trayectoria amperiana. Sí. La corriente de la trayectoria imperiana es una cosa que uno se imagina, ¿no? O sea, que no te puede influenciar nunca la trayectoria amperiana que vos elegís en cómo es el campo. Claro. El campo está ahí, ya es lo que las leyes de la física dictan, y la trayectoria me la imagino yo en mi cabeza, y me puedo imaginar lo que a mí se me cante. Si nosotros teníamos una carga de movimiento y queríamos calcular el campo que genera esa carga de movimiento en otro punto del espacio, ¿a qué era perpendicular el campo magnético? A ver si me ayudan, que me olvidé un cacho. Es la Al radio, ¿no? ¿Al radio? O sea, ¿qué es al radio? ¿Qué sería el radio? Es perpendicular Al vector que a une... la distancia. eso. Ah, bueno. O sea, el vector entre el conductor y el punto P. Ahí va. ¿Y La a que qué es más? perpendicular a ese vector R. ¿Y a qué más es perpendicular? ¿A la velocidad? A la velocidad de las que en este cargas. caso, ¿hacia dónde es? Supongamos que tenemos cargas positivas para fijar ideas para ir con el sentido convencional de la corriente. Da igual. ¿Hacia dónde es la velocidad en este caso de las cargas? Saliente, como dice Marcos. Estoy de acuerdo. Entonces, si es perpendicular a la saliente y es perpendicular a R, Por lo menos, ¿qué dirección tiene? ¿Hacia dónde apunta el campo en P? En este caso apunta hacia abajo. Bien, o sea que tenemos la dirección es la vertical, ¿no? Y nos falta el sentido, que es hacia abajo. ¿Y cómo sabemos que es hacia abajo? Regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha de nuevo, porque es un producto vectorial. Entonces, como es un producto vectorial, uno pone los dedos según la velocidad, que es saliente, los gira hacia el R, ¿sí? Y les da que si las cargas son positivas, el campo es hacia abajo. ¿Sí? Así que bien, el campo es hacia abajo. Ahora, y otro punto, a misma distancia de R, pero, no sé, acá. ¿Para dónde apunta el campo? Diagonal, tipo hacia abajo, que quede perpendicular con R. De acuerdo. Exacto. Si hacemos la misma regla en la mano derecha, nos va a decir esto. Y se pueden imaginar qué pasa si Rodrigo siguiera dibujando
vectorcitos R, todos a la misma distancia, ¿cómo quedarían? ¿Qué formarían todos los vectores B? Una circunferencia. Un círculo, ¿sí? Una circunferencia. ¿Sí? Así que solo de ver Bueno, solo de ver que el campo es perpendicular a la velocidad y perpendicular al radio, ya sabemos que el campo generado por una corriente forma círculos concéntricos alrededor de la corriente. ¿Lo ven? Porque si el R que Rodrigo hubiera elegido sería otro más chico, tendría otro círculo concéntrico más adentro y otros más. Y para cada valor de R, el campo genera un círculo alrededor. claro. Y teniendo en cuenta que el campo que genera una corriente decae, o sea, ¿te acuerdan que también era proporcional a 1 sobre R cuadrado? ¿Qué me pueden decir del módulo de todos estos campos magnéticos? Es igual a, o sea, todos los campos magnéticos en la misma circunferencia tienen el mismo módulo. Exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, solo de ver cómo es la dirección en sentido, ya sabemos entonces que las líneas de campo magnético alrededor de una corriente son siempre círculos concéntricos y que a una misma distancia el campo siempre vale lo mismo. Ven que acá hay como una especie de simetría, ¿no? O sea, hay una simetría, lo que se llama simetría cilíndrica alrededor de la corriente. ¿Sí? Si la corriente fuera el eje de un cilindro, ¿sí? El campo magnético siempre está como sobre la cara del cilindro, ¿no? No sé si ven ahí mi video, ¿no? Pero está como sobre la cara de un cilindro, ¿sí? Entonces, el problema es simétrico, tiene simetría. ¿Sí? La simetría en este caso es cilíndrica, porque todo se parece a un cilindro, ¿no? La corriente es el eje, el campo gira, o mejor dicho, circula alrededor de ese cable como si estuviera en la cara de un cilindro. ¿Sí? Y cuando hay simetría, ¿qué pasa? Bueno, cuando hay simetría se nos activan todas estas cosas como la ley de Ampère, ¿sí? Que hoy hablábamos, que es una ley que es mucho más útil para calcular campos magnéticos cuando hay situaciones de simetría. ¿Por qué? Porque vamos a elegir, y acá viene la parte de que uno elige los anillos amperianos, elige las curvas amperianas, de manera de explotar esa simetría y hacerme más fáciles las cuentas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les parece que sería conveniente, en este caso de simetría, elegir una curva amperiana que les parece que nos va a simplificar las cuentas? ¿Cómo sería una curva que nos simplifique las cuentas en este caso? Una circunferencia. Una circunferencia centrada ¿dónde? En el conductor. Centrada en el conductor. Y ahí hacemos el área que sea pi r al cuadrado y ya está, ¿no? El área no tiene mucho que ver acá. Ah, está. Bueno, pero calculemos la circulación. Sí, dale. Vamos a dibujar una circunferencia y calcular la circulación. Calculemos la circulación de en la circunferencia que calculamos, que está definida por un vector R que está a una distancia de R de conductor. Entonces, la circulación del campo magnético, por nuestra definición, es la integral en la circunferencia. Vamos a circular así, si quieren. De B, campo, de L. ¿Qué pasa? ¿Cómo es B proyectado sobre la tangente? ¿Cuánto valdrá este producto escalar? Ahí consideraríamos L como el perímetro de la circunferencia. Sí, por ahora DL es nuestro diferencial, es el largo de nuestro pedacito del alrededor que estamos. ¿Sí? Entonces, pero lo importante es ver qué pasa cuando proyectamos B sobre la tangente. ¿Cuánto nos vale B? El campo. Sí, o sea, ¿perdemos algo al proyectar? Esa es la importante. No es que perdemos la integral porque el campo es constante. Ah, eso sí, pero un pasito antes. Estoy de acuerdo, hasta ahí. B por DL, si quieren, lo podemos escribir. Es un producto escalar, así que lo podemos escribir como B, o sea, el módulo, por DL, el módulo o sea, el largo de esta
de este vector tangente por el coseno del ángulo que forman B y de L, que ¿cuánto vale? Acuérdense que dl es el vector siempre tangente a la trayectoria. Esto es por la definición de producto escalar acá entre dos vectores, ¿no? ¿El coseno de qué ángulo es? Miren que acá ya no tenemos más vectores porque tomamos los módulos. Módulo de B por módulo de dl, que es dl, por el coseno del ángulo que forman B y de L. Que ustedes ya saben cuánto vale porque ya lo dijeron. De 90, no, 90 si fueran perpendiculares B y DL. Fíjense que DL está en esta dirección. 180, bueno, probaron todos los. 180 sería si uno fuera para un lado y el B para el otro. Podría llegar a ser 180 si estuviéramos circulando en la dirección opuesta al campo magnético, pero ya estamos eligiendo circular en esta dirección. Entonces, 0. Va en el mismo sentido, totalmente. Entonces el coseno de 0. ¿Y cuánto vale el coseno de 0? Uno. Así que esto nos queda integral, simplemente integral, voy a escribir acá abajo, de B de L, ya sin los vectores. Pero el B, ¿cómo es el B? Cuando lo vamos a sumar, entonces el B por el de L a lo largo de toda la trayectoria. Pero ¿cómo es el B? Se pisan tal cual, Sofi. Exacto. Sí, porque fíjense que el campo es perpendicular al radio de la circunferencia. Y la perpendicular al radio es la tangente. Así que el campo apunta según la tangente, que es en la misma dirección que el de L. ¿Constante? Sí, totalmente. O sea que cuando nos movemos en esta trayectoria, el B va a cambiar de dirección, pero el módulo del campo va a permanecer constante. Y lo podés sacar de la integral, como dice L. Entonces, esto es B por la integral de L. ¿Y cuánto es la integral de L? 1. Sí, 1 en realidad estamos integrando en todo un perímetro, no en toda una trayectoria. Es 1 evaluado, si quieren, entre 0 y cierto largo. O sea, es L entre 0 y un largo. 2pi por R. 2pi por R. ¿Están todos de acuerdo con eso? O sea, por ejemplo, integrar 1 diferencial x entre, no sé, 0 y L va a ser integrar, nos va a dar x evaluado entre 0 y L, o sea, el largo, L. Esto es lo mismo, integrar de L entre, no sé, en toda la trayectoria, nos va a dar el valor de la trayectoria. Así que esto, entonces, es como decían, y el perímetro de una circunferencia de radio R es 2pi por R. Así que, sumando un poco todo, voy a borrar el dibujito, ya lo tienen, lo pueden ver en el video después. Nos faltó solo una cosa, ¿no? Esa es la circulación. ¿Y a qué es igual la circulación? A eso, digamos, tenemos la circulación. Entonces es A la permeabilidad del vacío por la intensidad. Y ahí podés Exacto. ahí va. Esto es nuestro cálculo de la circulación. Y luego aplicamos la ley de Ampère, que es mu0. Mu0, ¿se acuerda que por las dudas mu0 es 4pi por 10 a la menos 7? Es una constante como la epsilon 0, ¿no? ¿Sí? Y capaz que me pueden decir de la ley de Ampère, directamente me pueden decir las unidades. Voy a mirar de acá. ¿Cómo son las unidades de mu0? Es la sobre Ampère, porque paso la intensidad dividiendo abajo. Casi. Casi, Falta casi. una cosa, le falta. Ah, el metro por la longitud, Es la ¿no? metro. Es la metro por ampere.
Exacto. Ah, Exacto. Es la metáfora. bueno, y acá podemos igualar entonces. Esto es la ley de Ampère y este es nuestro cálculo de la circulación que lo hicimos astutamente eligiendo un anillo amperiano de forma que el campo sea constante en toda la trayectoria. Entonces, tenemos entonces que 2pi r por b es un 0i. Así que b, podemos pasar 2pi r para abajo, nos queda un 0 por i sobre 2pi por r. Y esto nos da una expresión para el módulo del campo magnético a una distancia r de un conductor muy largo, por el que es rectilíneo, por el que le circula una corriente I. Entonces, es útil en ese sentido. Lo que usamos es la ley de Ampère para el módulo y la dirección de sentido lo sacamos por argumentos de simetría, en realidad también. Y viendo consideraciones que tienen que ver con la ley de Biot-Savart. Profe, eso está ahí, lo entendí perfecto, pero me quedé con dudas me quedé practicando con la mano, ¿por qué la velocidad me dio me dio hacia adentro? ¿La velocidad? ¿A qué le llamas? Vieron que habíamos dicho que la velocidad es perpendicular al campo, pues sobre el conductor, el dibujito del conductor. Ah, la velocidad de movimiento de las cargas. Claro, me quedé practicando con la mano y no sabía cómo era. Sí, la velocidad está dada y en este sentido saliente, ¿no? Sería, si suponemos que tenemos portadores de carga positivos para fijar ideas, para no tener que cambiar el signo, son portadores de carga que están saliendo porque... Sí, ¿sí? sería saliente. Claro, y entonces al hacer Q por B, entonces va para afuera. Y por ejemplo, si vamos a este punto, es Q por B y lo arrastramos hacia el vector R y nos queda acá para abajo, no, pero ahí, chanfleado para ahí, para ese lado. Q por B para arriba, ay, estoy tratando de... Q por B para arriba, por R y nos va para ahí. Muto a veces con la mano porque en realidad para que se vea derecho tuve que poner reflejada la cámara y entonces se me mueve. Pero bueno. No sé si entendió cómo quedó la regla de la mano derecha que te dice para dónde apunta el campo magnético. Sí, el campo magnético sí. Y la velocidad estaba dada, en realidad. Es la dirección de movimiento de la corriente. Pero bueno. Bueno, lo otro que no hicimos en los videos, pero se lo mencionamos, es que en realidad para el campo magnético también aplica el principio de superposición. Eso quiere decir que si acá hubiera otro conductor y uno quiere calcular el campo magnético en un punto, no sé, que esté por acá, podemos suponer que está primero solo este conductor y calcular el campo magnético ahí, después calcular el campo magnético que genera el otro conductor en ese punto y hacemos la suma vectorial de ambos. Claro, cuando hagamos la suma vectorial, ya no va a quedar tangente a ninguno de los dos, ¿no? Probablemente. Salvo a una geometría súper particular. Y lo otro es que cuando utilicemos la ley de Ampère, podemos hacer las consideraciones de geometría. Por ejemplo, para considerar el campo que genera esta corriente, podemos asumir que no está el otro conductor y hacer esta misma cuenta. Entonces, cuando consideremos el campo que genera el otro conductor en el punto, podemos considerar que esta no está y hacer la misma cuenta, considerar las mismas simetrías y demás. Y después sumar, ¿no? Porque todas estas cosas son lineales, todas se pueden sumar vectorialmente, sin mayores problemas. Exacto. Bueno, lo otro que vimos, luego de la ley de Ampère, si se acuerdan, es porque con esto ya tenemos todos los elementos para calcular las fuerzas que se ejercen un par de conductores por los cuales se está circulando corriente. Dale. Pero eso no sé si quedaron dudas o... Porque si no ya saltamos afuera. ¿Eso lo pudieron ver? ¿Las fuerzas que se ejercen dos conductores?
¿Está? ¿Alguna duda? Básicamente, con este cálculo podemos calcular, lo que podemos hacer es, tenemos dos conductores y queremos saber la fuerza que recibe un conductor a causa del otro. ¿Está? Entonces, ¿por qué se hacen los dos? ¿Por qué se hacen fuerza los conductores? Porque hay un conductor genera un campo magnético y los campos magnéticos afectan a las corrientes. Entonces, el otro tiene una corriente, entonces recibe la fuerza del otro conductor porque el otro conductor produce un campo magnético. Y parece también viceversa. El segundo conductor genera un campo magnético y la otra corriente lo sufre, lo siente. Entonces existe una fuerza. Y de hecho es una fuerza que cumple el principio de acción y reacción. Y básicamente el cálculo es, ¿se acuerdan que la fuerza que recibe un conductor por el que le circula corriente, la fuerza en una región del campo magnético es I L vector B? ¿Sí? Entonces, I L vector B. Entonces, básicamente hacemos esta cuenta, pero en el campo magnético B ponemos el campo magnético que genera una corriente conductora. Acá, y ya está, vamos a hacer la cuenta. Eso bíchanlo, y lo miramos después. Ahora sí me gustaría ir a la ley de Faraday. Capaz que vamos a borrar un poquito. Entonces hasta ahora la ley de Ampère nos dice cómo las corrientes o las cargas en movimiento generan campos magnéticos. Hasta ahora estamos bien. Bueno, la ley de Faraday en realidad va un paso más allá, es otra de las leyes fundamentales del electromagnetismo, y nos dice, bueno, hasta ahora nosotros hemos visto que entonces tenemos que la ley de Ampère nos dice que las corrientes o las cargas en movimiento nos generan un campo magnético. La ley de Faraday nos dice, bueno, ojo que también pasa al revés. Un campo magnético, en ciertas condiciones, puede producir una corriente. De hecho, en realidad, un campo magnético variable produce un campo eléctrico. ¿No? Siempre porque hay ¿se acuerdan de lo que veníamos hablando al principio de la clase? Existe una analogía entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Existen muchísimas analogías y además depende de cómo lo veas, un campo puede ser eléctrico o magnético. Y bueno, la ley de Faraday un poco explota un poco eso. Lo que dice es, un campo magnético que varía provoca un campo eléctrico porque se ve como un campo eléctrico. Eso es lo importante. Y si provoca un campo eléctrico, produzca una diferencia potencial. Y si provoca una diferencia potencial y hay un material que puede conducir, va a conducir corriente. Entonces genera una corriente, básicamente. Y ese principio es un principio fundamental de funcionamiento de muchas máquinas eléctricas, de hecho de casi todas las máquinas eléctricas ingenieriles, de generadores de corriente, que utilizamos en una represa hidroeléctrica, en un molino, donde sea, porque lo podemos utilizar para convertir, a partir de energía mecánica. ¿Cómo se imaginan ustedes que funciona un generador? ¿Cómo funciona una represa hidroeléctrica? Porque a mí siempre me resultó interesante ver con qué idea viene. Porque digo, todos sabemos que represa hidroeléctrica hay una presa de agua y de ahí sale corriente. Bueno, todo parece muy natural hasta que uno se pregunta cómo funciona, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona? Sí, de hecho, bueno, supongo que los que vieron el video ya, el último video, ya tienen algunas pistas, pero en vista de que lo vieron pocos. O sea, así, igual quieren invocar. O sea, ¿cómo les parece a ustedes que funciona una represa hidroeléctrica o una central termoeléctrica, por ejemplo, una planta de carbón, ¿no? O una planta de combustible, que quema combustible, o cualquiera de esas cosas?
Por la catarata de Chaucer se producía calor. Bueno, se produce calor, pero no es eso lo que uno explota con la represa hidroeléctrica. ¿Cómo funciona una máquina de vapor? También funciona exactamente de la misma manera. Para generar corriente, ¿no? No solo para generar movimiento es otra cosa. Pero para generar corriente. Sí. ¿Cómo se imaginan que genera corriente esas cosas? Den su mejor intento de adivinar qué les parece. A ver. Que básicamente es cómo funciona el mundo en el que vivimos. Uh-huh. No sé, capaz que estoy diciendo cualquier cosa, pero como que aprovecha el movimiento del agua y la transforma en energía eléctrica. Ahí va. Bien, ¿cómo? Ahí viene el... La es como agua en movimiento de un lado, corriente eléctrica del otro y una gran caja negra en el medio, ¿no? Bueno, ¿qué hay adentro de esa caja negra? ¿Con turbinas? Bien, ¿Cómo bueno. funcionan las turbinas? Ya tenemos un pedacito más de la represa hidroeléctrica. ¿Qué hacen esas turbinas? ¿Dónde entran esas turbinas? ¿Qué hacen? ¿Cómo funcionan esas turbinas? Yo entendí que como que hacen girar una placa, la cual está atravesada por campos magnéticos. Ahí Como va. una espira. Bien. Y eso genera una intensidad. A grandes Como rasgos, alternadores funcionaría, ¿no? exacto. Los alternadores funcionan de la misma manera. A grandes rasgos es eso. ¿Cómo funciona la represa eléctrica? Entonces, viene el agua, cae con un montón de energía porque está en una presa, o sea, el agua pasa de un lugar más alto a un lugar más bajo, en esas cataratas que decía Sofi. ¿Sí? O sea, esto solo funciona si el agua viene con mucha velocidad, ¿no? Y la forma de hacer que el agua tenga mucha velocidad no alcanza con el flujo normal del río. Uno lo hace caer el agua para que la gravedad haga parte de ese trabajo. ¿Sí? Cae entonces con mucha velocidad. Eso hace girar una turbina, porque la turbina tiene aspas básicamente, donde el agua pega y la hace girar. Y esas turbinas hacen girar entonces una espira grandota, digamos, ¿sí? Por la cual atraviesa un campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tengo una espira que es atravesada por un campo magnético, ¿sí? Pueden imaginarse un círculo de cable, ¿sí? Que está atravesada por un campo magnético. El campo magnético está siempre igual, siempre quieto, siempre constante, pero yo hago girar ahora la espira en ese campo magnético. Bueno, de cierto punto de vista, eso es como si la espira estuviera quieta y el campo magnético estuviera cambiando. Sí. ¿Sí? Y si entonces ahora tengo una espira conductora, un campo magnético que cambia, ese campo magnético que cambia se comporta de cierta manera como un campo eléctrico, genera una diferencia de potencial en un conductor que se espira y se genera corriente. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Vamos a hacer otra. ¿Cómo funciona una planta nuclear? Porque hay una parte de las plantas nucleares que todo el mundo se olvida de cómo funciona. ¿Cómo funciona una planta nuclear? ¿Cómo genera corriente una planta nuclear? ¿Creen que en el fondo es el mismo proceso? ¿Es un proceso distinto? En algunos sentidos la planta nuclear es tipo Es de re la paradójico. revolución industrial, claro. Es re Sí. paradójico. Es tipo, tomá esta tecnología, vamos a hacer lo mismo de siempre. Por eso me gusta porque nadie se espera cómo funciona una planta nuclear. ¿Cómo funciona una planta nuclear, Ulises? A ver. O sea, la planta nuclear, o sea, lo que se diferencian en sí todos los mecanismos muchas veces es Ajá. de dónde sale la energía. En el caso de Sí, la planta sí. nuclear, la energía sale por la colisión de átomos, sí, que lo que hacen es, después se convierte la energía nuclear en energía sí, térmica sí. y Sí. después eso calienta agua, ¿no? Que la transforma en Exactamente. vapor. Sí, Y exactamente. eso es como... Esa es la parte que todo el mundo se olvida de las plantas nucleares. Por eso la planta nuclear es como una gran paradoja, es como una cosa súper tecnológica, pero en realidad todo lo que hace
Lo mismo que hacías quemando carbón en el siglo XIX. Lo único que hace la fisión de átomos, ¿sí? Y la cantidad ridícula de energía que se libera en fisionar un átomo, ¿sí? Es calentar agua para hacer vapor, y el vapor hace girar turbinas, ¿sí? O sea que a todos los efectos la planta nuclear es como bien dijo Rodrigo, es una cosa sacada de la revolución industrial, ¿sí? de la vieja revolución industrial, ¿no? Hay gente que dice que estamos en una cuarta revolución industrial ahora, pero bueno, creo que es la segunda, la de la máquina de vapor. ¿O la primera? ¿Es la primera? ¿La segunda? Una de esas. Es la primera. La primera. ¿No? Sí, bueno, una de esas. Una de las revoluciones industriales, las primeras revoluciones industriales, ¿sí? Es una máquina de vapor. Es una máquina que calienta agua, hace salir esa agua, esa agua la convierte en vapor, ese vapor lo hace salir a mucha presión por un lugar donde ese vapor gira turbinas. La única diferencia, como bien decía Florentina, es cómo calienta el agua. ¿Sí? Esa cosa súper tecnológica, en realidad, solo está para calentar el agua, nada más. Y el humito que sale de la planta nuclear, que uno siempre... Yo de chico lo veía, me imaginaba que era desechos nucleares que iban a la atmósfera, no sé. Y en realidad es vapor. Es vapor. Pero bueno, sí. Es vapor de agua. La que no funciona de la misma manera, algunas sí, bueno, sí, en realidad sí, la mayoría sí. ¿Cómo funciona una planta solar? Una planta de energía solar. Ahí hay como dos escalas, depende de la escala de la que uno considere energía solar. ¿Cómo funciona una planta de energía solar? Una planta de energía solar. Claro. No, si es un panel fotovoltaico. No, claro, no un panel solar como el que uno tendría en su casa. No, ese no. Ese funciona distinto. Pero la planta solar, ¿cómo funciona? Si se la tuvieran que jugar. Si se la tienen que jugar por un mecanismo en el que funciona la planta solar. ¿Cómo funciona? A ver, Sofi, calor como calor. ¿Qué hace la planta solar? Yo creo que a esta altura cualquiera se la puede jugar, ¿no? ¿Qué hace la planta solar? ¿Qué hace? Mateo, ¿ibas a decir algo? Me imaginaba que podía aprovechar la energía en forma de calor solar para calentar agua también y hacer lo mismo que con la nuclear. Exactamente, hace exactamente lo mismo que hace una planta de energía solar, calienta agua, la convierte en vapor y la hace pasar por turbinas. ¿Sí? La diferencia es que mientras que la energía nuclear rompe átomos y aprovecha esa energía que se libera para calentar el agua, las plantas solares lo que hacen es enfocar con espejos, enfocar un montón de luz hacia donde está el agua y así la calienta. ¿Sí? Básicamente son reflectores gigantes que enfocan la luz del sol y la usan para calentar el agua. ¿Sí? Sí. No funcionan así los paneles solares son distintos. Ya vamos a llegar, cuando termine el curso, creo que nos va a dar el tiempo de ver cómo funcionan los paneles solares. Sí. Pero las plantas de energía solar son enormes teteras, básicamente. Sí. O sea que básicamente al ser humano, para sacar su energía, le gusta hacer girar cositas. Preferentemente calentando agua. Preferentemente con vapor de agua. Si no, funciona de otras formas también. Ya sea quemando carbón, ya sea lo que sea. Aparte es eso, o sea, quemamos carbón para calentar agua para girar turbinas, o quemamos petróleo para calentar agua para girar turbinas, o enfocamos luz del sol para calentar agua para girar turbinas, o rompemos átomos para calentar agua para generar turbinas. Exacto. La única diferencia, el único que creo que es un poco diferente es la represa hidroeléctrica, porque no necesitamos calentar agua para girar las turbinas. Las turbinas las gira el agua directamente y ya está. Pero básicamente movemos cosas en un campo magnético. Y la eólica, que la eólica directamente el viento gira las turbinas y no necesitas el agua de por medio. Claro, es más o menos la idea de la represa hidroeléctrica. Sí, o sea, el molino de viento, nadie se sorprende de cómo funciona a esta altura, ¿no? O sea, el viento gira las aspas y eso es una turbina y
ya está. O sea, Sí. cortamos el intermediario de tener que calentar el agua del mate en el medio. Pero sí. Sí, y como decía Fede, el panel solar sí funciona distinto porque puede producir una diferencia de potencial sin necesidad de calentar y girar cosas. Pero bueno. Bueno, pero entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, toda la energía que usamos, el internet que tenemos, no sé, la birra que nos tomamos de noche, todo funciona gracias a que podemos calentar agua y girar cosas. Y todo eso nos da energía, energía eléctrica gracias a la ley de Faraday, básicamente. Como para reenganchar de vuelta un poquito. Capaz que voy a anclar de vuelta. No, destacar. Ahí. ¿Por qué lo tengo en español? No lo sé. ¿En qué momento se cambió? No importa. Bueno, entonces, alguien que me diga qué dice la ley de Faraday, entonces. Dejamos para la que viene la parte de máquinas y todo, pero capaz que no. Digo, capaz que incluso podemos seguir un poco con Faraday de la clase que viene. Sí. ¿Qué entendieron que decía la ley de Faraday? Ya estuvimos en un preámbulo ahí hablando un poquito de que hay algo de que campos magnéticos variables generan un campo eléctrico y por lo tanto se genera una diferencia de potencial en ciertas regiones y por lo tanto si hay algún material que pueda conducir va a estar conduciendo corriente. O sea, se está generando corriente. Pero en particular, ¿qué dice? ¿Qué relación hay en la ley de Faraday? Espiras con un campo B ya dado. Bueno, sí. Hay algo que hay que aclarar, es que en realidad la presencia de una espira no es necesaria para que se cumpla la ley de Faraday. Pero si uno que le quiere sacar algún tipo de provecho, sí, va a tener que tener una espira o algo. O sea, la ley de Faraday es una ley universal, haya vacío, haya espiras en la región o lo que sea. Pero estoy de acuerdo que algo que puede llegar a tener algún efecto en una espira con un campo B ya dado. Entonces, supongamos que tenemos una zona que tiene, no sé, un campo magnético. ¿Sí? ¿Qué observó Faraday? ¿Cuál era más o menos el experimento que hizo? ¿Alguien se acuerda? Está ahí en los videos. Un experimento muy tonto que se puede hacer, la pueden hacer en su casa. Es parte del curso de laboratorio 2 de bioquímica. O sea, el laboratorio 2 de física para bioquímica hace ese experimento. Sí. Faraday. No llegaron todavía, creo, pero sí. Sí, ahí va. Mover un imán, sí. Es parte del programa del laboratorio 2 de física. Ahí va. Claro, creo que no llegaron porque están con circuitos ahora. Pero sí, es cierto que... Ahora lo hicimos. ¿Cómo? Que el año pasado seguro lo hicimos. No, sí, es que lo van a hacer, lo que digo es que no llegaron todavía. Ahí va, mover un imán. Entonces, Faraday movió un imán y ¿dónde movió el imán? ¿Qué pasó? ¿Y qué vio? ¿Qué pasaba cuando movía el imán? Ahí va. ¿Un campo de qué tipo? Ahí va. Ahí va. O sea, la espira reacciona. Bien, entonces tenemos un imán que tiene un norte, un sur, acá tenemos una espira, tenemos este norte, supongamos que tiene unas líneas de campo magnético acá. El campo magnético va a ser más fuerte cuanto más cerca esté. O sea, vamos a hacerlo así, para representar eso. Y esta
más o menos así, y esta viene más o menos así. Ah, y estas después se van a cerrar, ¿sí? En sur. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando acercamos el imán? Se produce un campo a la espira rechazando el campo del imán. Sí. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. Porque, ¿qué estamos haciendo cuando acercamos el imán? Es como que le das velocidad a las cargas, ¿no? A las cargas que están en O donde. al campo eléctrico del imán Magnético. magnético. Ahí va. En realidad, claro, lo que está pasando es que estamos acercando la región donde el campo magnético es más grande a la espira, ¿no? O sea, cuando lo acercamos. Entonces, básicamente, el campo que atraviesa la espira empieza a crecer. ¿Se ve? Porque estamos acercando el imán. Y ahí se produce una Cuanto corriente más rápido lo acercamos. circulando. Ahí va. Sí, supongamos que en principio antes no había nada. Cuando le acercamos el imán, si se lo acercamos, cuanto más rápido, más se está cambiando el campo magnético. Y entonces, estoy de acuerdo, empieza a circular una corriente. Eso es parte de la ley de Faraday. ¿Y para dónde iría la corriente que empieza a circular en la espira? Contraria a ese campo del imán. Sí. ¿Qué Bueno, quiere la decir que corriente la... no puede ser contraria. No, Claro. no, el La corriente no campo, puede ser contraria. estoy hablando. Y la corriente sería como Ahí va. Estás bien encaminada, pero... antihoraria. Sí, bueno, depende de qué lado mires. Si mirás así, de así para allá, es Yo antihoraria. estaba pensando en poner el dedo gordo en la dirección de la izquierda, Sí, estoy de acuerdo. representando el campo el magnético de la espira, rechazando al del imán, que Algo va hacia la así. derecha. ¿Ahí está bien? Claro, Ya. Estoy de acuerdo. Y va. ¿Por qué? Porque genera un campo que se opone a este campo, ¿no? claro. Y en particular, ¿por qué se opone a ese campo? Se opone al cambio del campo, ¿no? Por eso. Bueno, ¿Es porque era... se acerca demasiado rápido? Se opone al campo porque en realidad al acercar el imán, el campo en esta dirección lo estamos aumentando. Y entonces la En espira... realidad esa Claro. es la variación del campo. El campo está creciendo o aumentando, eso es lo que no le gusta. Si lo dejamos quieto al imán no le va a importar. No Eso es le lo que importa. Exactamente. Siempre, Por ese siempre me motivo gustó hay que cómo la ley de poner... Faraday- Siempre me gustó cómo la ley de Faraday antropomorfiza los imanes y los componentes. Sí, porque quieren hacer cosas. Tienen voluntad propia. No, porque es una forma fácil de decirlo, pero sí. Pero siempre es así, aparte, siempre. Claro. Sí, Digo, nosotros también lo hacemos, ¿no? Pero- sí, hay un... Bueno, dice así, si piro un poco... Es que ya tanto juego con las manos tienen vida propia, las cosas. Sí, Sartre dice que cada vez que los científicos hacemos eso, en realidad estamos siendo creyentes. Porque en realidad detrás de todo eso lo que hay es un concepto de ingenieril, de diseño inteligente, de que las cosas están diseñadas para que eso sea de una forma. Y en realidad somos mucho más religiosos de lo que creemos. ¿Verdad? Bueno, pero la cuestión es que entonces el campo se opone al campo general porque el campo cuando estábamos acercando al imán estaba creciendo. Y entonces la espira quiere que deje de crecer ese campo. Entonces genera una corriente. Dice, voy a mover estas cargas para acá para que se oponga a ese crecimiento. ¿Y qué pasa si ahí va, como decía Sofi, y pongo la región del imán, donde el campo magnético es más intenso, lo pongo, no sé, justo en el planito de la espira. Entonces ahí el campo es re intenso ahí adentro. Pero lo dejo quieto. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Va a seguir estando ahí la corriente a través de la espira? Esa
mi duda con respecto a los teóricos. ¿Sería nula? ¿Dejaría de haber corriente? Sí. Dejaría de haber corriente porque no hay más cambio de campo magnético. Si yo lo dejé quieto, por más que el campo sea intenso ahí, no está cambiando. Entonces, la Claro, espiral... no había movimientos de carga, por ende ya tampoco habría un campo magnético en respuesta a ese imán que antes se movía. Exacto. Ujú. Y si ahora lo tironeo para atrás y lo saco el imán, ¿qué pasa? Ahí va a haber un campo de la espira en respuesta hacia la derecha. O sea, la espira va a circular corriente en la dirección, en el sentido Bien. opuesto, ¿no? Claro, Porque ahora estás Disminuye el disminuyendo el campo. campo, entonces la espira va a querer aumentarlo. Porque todos sabemos que tiene conciencia. Bien. Bueno, eso, básicamente, eso con su cuantificación es la ley de Faraday. Básicamente. Entonces, para eso, lo que tenemos que ver es que lo que importa es el campo, cómo está cambiando el campo en la superficie encerrada por la espira. Esa es la superficie en la que importa si el campo cambia o no cambia. Y para medir eso, lo que podemos medir, para ver cómo cambia el campo en toda la superficie de la espira, podemos ver, en vez de ver cómo cambia el campo magnético en un punto, ver cómo cambia el flujo de campo magnético en toda la superficie. ¿Y cómo definíamos flujo de campo magnético? Nuevamente, flujo se define, así como la circulación era como analogía a un fluido y la posibilidad de la circulación de ese fluido, el flujo se define como con analogía a un campo de velocidades y cuánto fluido está pasando por la superficie por unidad de tiempo también. Y ahora sí es la definición de flujo que decía Sofi hoy, pero mientras que la circulación era cuánto giraba alrededor de un punto, digamos, por ejemplo, ¿sí? El flujo ahora es cuánto pasa a través de una cierta superficie. ¿Sí? Ahora, ¿Les suena parecido a algo eso? ¿Cuánto pasa a través de una cierta superficie? Es muy parecido a la intensidad, o sea, uno incluso podría llegar a definir un flujo de intensidad de corriente. No lo hacemos, pero en algunos casos es útil incluso definir un flujo de intensidad de corriente, un flujo de corriente. Sí. ¿Sí? O sea, no lo hacemos en los casos en los que vimos nosotros, pero sí. Pero es eso, ¿no? O sea, pueden pensar incluso en el flujo de campo magnético de una manera análoga a la que hacen con la intensidad, ¿no? O sea, la intensidad es cuánta carga pasa por una cierta superficie en un cierto tiempo. Bueno, el flujo es cuánto campo pasa por la superficie. No hay un concepto de tiempo ahí, pero cuánto pasa por la superficie. Sí. Es que en realidad lo que pasa es que en la analogía del flujo, el campo magnético se compara con una velocidad, que la velocidad ya de por sí es la cantidad de materia por unidad de tiempo. Entonces, o sea, o por lo menos se puede relacionar con eso. Uh-huh. Entonces ahí ya aparece la velocidad, aparece el por unidad de tiempo. Bueno, entonces, tenemos la superficie. ¿Cómo definimos el flujo a través de esa superficie? Llamémosle phi sub b, al flujo de campo magnético a través de la superficie. ¿Cómo la definimos? Ay, pará que se me está agotando la batería y yo no me di cuenta que no tenía. Nos quedan 3 minutos de clase igual, ¿eh? Sí. Está, pero igual vamos a... Digo por si te era muy complicado buscar el cargador, pero si lo tenías ahí nomás. No, simplemente se me había desenchufado acá. El campo que pasa por esa superficie y esa superficie contaría como el área. Claro, ahí va. ¿Y cómo lo definíamos con sumas, integrales, esas cosas? ¿Se acuerdan? La integral del campo por el versor n por el diferencial de A. O esto lo podemos escribir, el n de A lo podríamos escribir como un diferencial de área también y ya está. Pero, más cómodo así. Básicamente, el versor n lo podemos definir como queramos, pero siempre es un versor perpendicular a la superficie.
Y entonces, siempre, acuérdense que integrar siempre es sumar, ¿no? Entonces, B escalar n es proyectar el campo. ¿Se acuerdan que B escalar de L era proyectar el campo sobre la tangente? En este caso es proyectar el campo magnético sobre la dirección normal, o sea, perpendicular a la superficie. Porque esa es lo que nos importa, porque es la componente perpendicular es la que va a atravesar el campo magnético, ¿no? O sea, si está chanfleado, no, tenemos que considerar cuánto de eso va a atravesar perpendicular. Y eso es esto. Y después DA significa que vamos a agarrar toda esta superficie, partirla en un montón de cuadraditos, suficientemente chiquititos como para que el campo magnético sea constante en cada uno de esos cuadraditos. Agarramos, calculamos para cada cuadradito B normal y lo multiplicamos por el área chiquitita esa y lo sumamos para todas las áreas. Básicamente es eso. Entonces, esto es nuestro flujo de campo magnético. Bien. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que esto sea un flujo? Analogía a la velocidad también. Y entonces, lo que decíamos es que lo que importa es que cambie, para que se genere una corriente inducida ahí, lo que importa es que cambie en algunos de los puntos de la superficie de esta, cambie el campo magnético. Y por lo tanto, eso es equivalente, pedir que cambie en alguno de los puntos del campo magnético, el campo magnético cambie en alguno de los puntos de esta superficie, es equivalente a pedir que lo que cambie es el flujo de campo magnético. O sea, una variación de este campo magnético implica una variación del flujo de campo magnético. ¿Se ve? La diferencia es que el campo magnético uno lo puede calcular en un punto. En cambio, el flujo de campo magnético lo puedes calcular, es la contribución del campo magnético en todos los puntos. Entonces, lo que estamos diciendo es, bueno, queremos que varíe en alguno de estos puntos y ya con eso se genera una corriente. Cambia el flujo de campo magnético. ¿Y qué dice entonces la ley de Faraday? Que básicamente nos cuantifica cómo se genera la corriente inducida esa. Tenemos una espira, entonces se va a generar una corriente. Esa corriente se genera porque lo que se genera es una FEM inducida. ¿Y cómo es esa FEM inducida? Así, ya les voy guiando un poquito. Estaba en el video. ¿No era menos el diferencial del flujo del campo dividido el diferencial del tiempo? Ahí va. Menos la derivada del flujo del campo magnético respecto de tiempo. Y ahí ven que lo único que importa es si cambia el flujo, ¿no? Sí. Solo importa si el flujo está cambiando a lo largo del tiempo. Ni siquiera si el campo está cambiando a lo largo del tiempo, si el flujo está cambiando a lo largo del tiempo. Sí. Ven que esto es la derivada del flujo respecto del tiempo. Quiere decir, necesitamos que cambie. O sea, ni siquiera nos alcanza, como bien dice Federico, ni siquiera nos alcanza con que aumente acá el flujo si después acá va a disminuir la misma proporción. O sea, necesitamos que en total cambie el flujo de campo magnético. Por eso decíamos, necesitamos considerar el todo. ¿Y qué cosas, por cómo definimos el flujo de campo magnético? ¿Qué cosas pueden cambiar que hagan cambiar el flujo? Y esto es, fíjense que esto es la derivada de algo respecto del tiempo, que siempre es la tasa de cambio de algo, ¿no? Es qué tan rápido está cambiando algo en el tiempo. Eso siempre es la derivada respecto del tiempo, es eso. Puede ser que variando el ángulo que tiene el campo respecto a la normal. Transforma. Sí. Girás la espira. ¿Qué más? Agregando más campo o sacando campo. Sí, cambiando el campo. O agrandando o achicando el área También, agrandando, achicando el área también. Entonces son las tres cosas que pueden cambiar, ¿no? Fíjense lo que está dentro de la integral. Puede cambiar el campo, puede cambiar el dA, sí, o en realidad el área total, porque en realidad es la suma de los dA, o sea, el área total. O puede cambiar el vector normal. ¿Sí? Son las tres cosas que hay dentro de la integral. El campo magnético, el área o el vector normal, que no puede cambiar en módulo porque es un versor, así que siempre tiene módulo 1, pero sí puede cambiar de dirección. Y eso es el equivalente a girar la espira. ¿Sí?
Y esa parte de girar la espira es la que está involucrada en calentar agua convertida en vapor, hacer girar espiras. Sí. Bueno, ¿y el menos 7? ¿Qué nos dice? ¿Por qué está ahí? Que dice que el sentido de la... Como que el sentido de la FEM se va a oponer al cambio de flujo. Exacto. La FEM va a ser tal que generaría una corriente que se pondría el cambio, que genera un campo magnético que se pondría el cambio de flujo. Campo magnético. Bueno, capaz que como son las 16:04, la dejamos por acá, pero la retomamos la que viene, ya más con ejemplos, vean bien los videos, y cuando la que viene vamos de lleno a esto. Sé que quedó el ejercicio 10 que ustedes querían ver, yo lo que les propongo es que lo planteen en el... Porque en realidad no es difícil, propongo que lo planteen en el foro. Es largo, es lo que decíamos hoy, es largo porque está guiado en realidad. Pero las primeras partes ya las hicieron otros ejercicios, o sea, todas las partes ya las hicieron otros ejercicios. Claro. De alguna u otra manera. Es como un compendio el ejercicio de 10. Plantéenlo en el foro y lo tiramos entre todos. Si el martes siguen con muchas dudas de ese, lo hacemos. Ahí va. Sí. A pesar de que estemos empezando un práctico nuevo, no importa, hacemos 10 minutos, lo hacemos y seguimos después del resto. Ahí va, hacemos así. ¿Les parece Tratando de bien? ver si les sale entre ustedes. No. Profe, nosotros habíamos dejado, porque estuvimos hablando con un compañero y eso, sobre todo de los teóricos, ¿viste? De los ejercicios teóricos, el 5 y el 6, y creo que el 8 también. Después se podrían dar una vueltita por el foro, ya sé que con el tema de las pruebas no están tan ocupados, ¿no? Pero... No, sí, cómo no. Vamos, ahora en estos días ya vamos para ahí y les respondemos. Gracias. Dale, gracias por avisarnos. Bueno, nos vemos Mateo, Lucía, Leila, Sofi. No sé qué nos queda. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Vamos a parar de grabar igual, ¿no? Ya se está haciendo todo el mundo.